¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver el capítulo 15 del libro de Lynn Marshall y Watten, correspondiente a esta tercera parte del curso de Estadística 2. Bueno, en este capítulo, titulado Números índice, nos mencionan los autores que los números índice miden el cambio relativo en el precio, la cantidad, el valor o algún otro artículo de interés de un periodo de tiempo a otro. Así que un número índice simple mide el cambio relativo en solo una variable. Ustedes pueden ver en pantalla el ejemplo del índice simple, que no es otra cosa más que la división del precio actual entre el precio anterior o precio base. El resultado se multiplica por 100. Aquí tenemos un ejemplo de ese índice simple. Lo que tienen ustedes en pantalla es un Excel que muestra el número de pasajeros en millones de los 5 aeropuertos más concurridos de Estados Unidos en el año 2009. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice de Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Dallas en comparación con el aeropuerto de Denver? Pues bueno, como ustedes pueden ver, el número de pasajeros en Denver fue de 51.4 millones. Y ese es el periodo base que se va a elegir para poder hacer la comparación. De tal manera que los demás aeropuertos se van a dividir con respecto al número de pasajeros del aeropuerto base. En el primero, en el aeropuerto de Jackson, para poder obtener el índice, simplemente hicimos la división de 90 millones de pasajeros en el aeropuerto de Jackson entre el número de pasajeros del aeropuerto de Denver. Su resultado se multiplica por 100 y, como pueden ver, el resultado es de 175.1, lo cual nos quiere decir que el aeropuerto internacional de Jackson tiene 75% más pasajeros que el aeropuerto de Denver. Y así sucesivamente podemos hacer esa comparación con respecto a los demás aeropuertos, tomando como base el aeropuerto internacional de Denver. Bueno, como pueden ver en esta otra pantalla, estamos poniendo los cálculos al respecto de ello y ustedes pueden hacer pausa si es que necesitan reflexionar un poco más al respecto. Veamos otro ejemplo. Nos dan los autores que, según la Oficina de Estadísticas Laborales, en el año 2000, el salario promedio por hora de los trabajadores de producción fue de $14.02 y en el 2009 fue de 18.62. La pregunta es, ¿cuál es el índice de ingresos por hora de los trabajadores de producción para 2009 basado en los datos del año 2000? Pues bueno, tomamos aquí entonces los salarios del año 2009 divididos entre los salarios por hora del año 2000. El resultado se multiplica por 100 y podemos ver que el incremento de los salarios del año 2000 al 2009 fue de 32.81%. Siguiente ejemplo es con respecto a población. Tenemos que la población de la provincia canadiense de Columbia Británica en el año 2010 era de 4.494.232 y para la provincia de Ontario de 13.069.182. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice de población de Columbia Británica en comparación con Ontario? Como queremos comparar con base en Ontario, entonces vamos a poner
el número de población de la Columbia Británica en el numerador y en el denominador la población de la provincia que estamos comparando como base, en este caso la de Ontario. Al dividir y multiplicar por 100, podemos observar que en la provincia de Columbia Británica hay 34.4% más gente que en la provincia de Ontario. ¿Por qué convertir los datos en índice? Pues como pueden haber visto, un índice es una forma conveniente de expresar un cambio en un grupo de diversos elementos. Por ejemplo, tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido como INPC, que calcula el Instituto Nacional de Geografía e Informática INEGI y lo hace mensualmente. En este índice se abarca un gran número de artículos, desde los subyacentes, que incluyen mercancías y servicios, como los no subyacentes, que comprenden bienes y servicios agropecuarios, energéticos y servicios de gobierno. Los precios se expresan en la moneda del país estudiado e incluye diversas unidades. Por ejemplo, en este INPC se incluyen piezas, kilogramos, litros, etc. Y la conversión de los precios de estos diversos bienes y servicios a un número índice permite que el gobierno federal y otros interesados en el incremento del precio de los bienes, que se conoce como inflación, se puedan mantener informados del movimiento general de los precios al consumidor. En la parte de arriba tenemos el desglose del componente subyacente y no subyacente del INPC de México. Entonces, la conversión de datos en índices también facilita la evaluación de la tendencia en una serie compuesta por números excepcionalmente grandes. Veamos un ejemplo. La estimación de las ventas minoristas de comercio electrónico en los Estados Unidos para el cuarto trimestre del 2010, ajustados por la variación estacional, fue de 36.200.000 y de 30.700.000 para el cuarto trimestre del 2009. La diferencia entre ambas cantidades es de 5.500.000. Si queremos compararlo en términos de incremento porcentual, pues es un índice simple. Este aumento nos dará que es del 17.9%. Como bien dicen los autores, en muchas situaciones deseamos combinar varios artículos y desarrollar un índice para comparar el costo de esta agregación de artículos en dos periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, pudiéramos estar interesados en un índice para los elementos que se relacionan con los gastos de operación y mantenimiento de un auto. Los elementos del índice pueden incluir las llantas, los cambios de aceite y los precios de gasolina. O también podríamos estar interesados en un índice de estudiantes universitarios, en el que se incluye el costo de los libros, la matrícula, el alojamiento, comidas y entretenimiento. Así que hay varias formas en que podemos combinar los elementos para determinar un índice. Así que se pueden clasificar en dos grandes grupos, los índices no ponderados y los ponderados. Dentro de los no ponderados tenemos el promedio simple de los índices de precios y el índice agregado simple. Y dentro de los índices ponderados tenemos el índice de precios de Las-Perez y el índice de precios de Pache. Veamos de los índices no ponderados. El primero es el promedio simple de los precios relativos, que simplemente es la sumatoria de los precios entre el número de artículos. Y el índice agregado simple,
que parte de la sumatoria de los precios de esos bienes en el periodo actual entre la sumatoria de los precios de esos mismos bienes en el año base o año de comparación. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí varios artículos, tal y como se hace para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tenemos el pan, los huevos, la leche, las manzanas, el jugo de naranja y el café. Y como pueden ver, tenemos los precios del año 1999 y los precios del año 2009. Tomando en cuenta que el año 1999 es nuestro periodo base, entonces nuestro índice agregado simple o índice simple agregado pues corresponderá a la sumatoria de los precios de esos años que estamos estudiando y tendríamos que dividir esas sumatorias y multiplicarlas por 100. A partir de que en el numerador tenemos la sumatoria de los precios del año 2009, esa la colocaríamos en el numerador. Y en el denominador, la sumatoria de los precios del año base, en este caso 1999. Una vez que resolvemos y multiplicamos por 100, podemos ver que el incremento de precios del año 99 al 2009, a partir del índice agregado simple, su incremento fue de 34.9%. Veamos otro ejemplo, pero ahora con el índice del promedio simple. Tenemos la misma base de datos y ahora lo que tendríamos que hacer es el índice simple, lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre el número de artículos, que en este caso son 6. Entonces, a partir de esta fórmula, en lugar de que el incremento sea de 34.9%, a partir del índice del promedio simple, nos diría que es ligeramente mayor, que el incremento de los precios del 1999 al 2009 fue de 45.78%. Ahora pasémonos a los índices ponderados, con el primero que es el índice de las Peires o las PER. Y como pueden ver ustedes, primero tendríamos que multiplicar los precios del año actual por las cantidades del año base. Después se suman y eso lo vamos a colocar en el numerador. Y en el denominador tendríamos que multiplicar los precios del año base por las cantidades de ese año base y las sumamos y se colocan en el denominador. Las ventajas de este índice de las PER es que requiere datos de cantidad solo del periodo base, lo cual permite una comparación más significativa a lo largo del tiempo. Los cambios en el índice se pueden atribuir a cambios en el precio. No obstante, también hay desventajas. Este índice no refleja cambios en los patrones de compra a lo largo del tiempo, además de que puede sobreponderar bienes cuyos precios aumentan. Aquí tenemos un ejemplo con la misma base de artículos de pan, leche, huevos, manzanas, jugo de naranja y café. Y como pueden ver, tenemos toda la información, tanto de precio como de cantidad de ambos años. Entonces, para aplicar este índice, como pueden ver ustedes, primero tendríamos que multiplicar el precio del año actual con respecto a la cantidad del año base. La sumatoria de esa columna la vamos a colocar en el numerador.
Y en el denominador tendríamos que tener otra columna de los precios del año base por la cantidad del año base. Su sumatoria la vamos a ubicar en el denominador. Su resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a determinar entonces que el incremento de precios con respecto al año 99 al 2009 es de 37%. Ahora vámonos con el otro índice ponderado, el índice de Pache o de Pash. Como pueden ver ustedes, tenemos nuevamente que calcular la columna de los precios del año actual por las cantidades del año actual. Y esa columna se suma y se va a colocar en el numerador. Y en el denominador tendríamos que hacer otra columna en donde esté reflejada los precios del año base por las cantidades del año actual, su sumatoria, y la vamos a colocar en el denominador. Las ventajas de este índice es que debido a que utiliza cantidades del periodo actual, refleja los hábitos de compra actuales. No obstante, también tiene desventajas. Es decir, que ésta requiere datos de cantidad para el año actual. Debido a que se utilizan diferentes cantidades cada año, es imposible atribuir los cambios en el índice solo a los cambios en el precio. Así que este índice tiende a sobreponderar los bienes cuyos precios han bajado. Así que requiere que los precios se vuelvan a calcular cada año. Tenemos aquí el ejemplo con la misma base de datos y vean ustedes que tenemos la columna que multiplicó los precios del año actual con respecto a las cantidades del año actual. Su resultado se pone en el denominador. Y la segunda columna tenemos los precios del año base por las cantidades del año actual. Su sumatoria se coloca en el denominador. Su resultado por 100 nos indicará entonces que el incremento de los precios fue de tan solo 35.64. Aquí, como pueden ver ustedes, este es ligeramente menor al índice de las PER, que nos dio un incremento del 37%. Bueno, como ambos índices, tanto el de las PER como el de PASH, tienen ciertas desventajas, pues entonces también los autores nos presentan el índice de Fisher. ¿Y por qué se utiliza este? Bueno, nos dicen los autores, el índice de las PER tiende a sobreponderar los bienes cuyos precios han aumentado, mientras que el índice de Pash, por otro lado, tiende a sobreponderar los bienes cuyos precios han bajado. Entonces, Fisher, con la idea o el intento de compensar ambas deficiencias de ambos índices, pues genera una media geométrica de esos dos índices. Se multiplican esos índices y se le saca la raíz. Su resultado se le conoce como el índice ideal de Fisher. Entonces podemos ver aquí que tenemos la multiplicación de ambos índices, se obtiene su raíz y entonces se encuentra en un punto intermedio entre el índice de las PER y el índice de Pash. Aquí nos indica que el incremento de precios fue de 36.24%. También tenemos otro índice que es el índice de valor, el cual mide los cambios tanto en el precio como en las cantidades involucradas. Un índice de valor, como el índice de ventas de las tiendas por departamentos, necesita los precios del año base original, las cantidades del año base original, los precios del año actual y las cantidades del año actual. Si se tiene toda
toda esa información, entonces es posible calcular este índice de valor. Tendríamos que calcular dos nuevas columnas de precio actual por cantidad actual y se suma, y la otra columna del precio base por cantidad base y se suma. Aquí tenemos un ejemplo de una base que incluye corbatas, trajes y zapatos, y tenemos toda esa información. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice de valor de mayo del 2009 utilizando mayo del 2000 como periodo base? Si utilizamos entonces el índice de valor, tendríamos que tener estas dos columnas: precio base por cantidad base y precio actual por cantidad actual. El resultado de esta última columna se colocará entonces en el numerador y el resultado de la primera columna en el denominador. Su resultado por 100 nos dará el índice de valor de 117.8, es decir, un incremento del 17.8%. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte de abajo tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ustedes pueden obtener del INEGI en el apartado de precios, y pueden ver ustedes la evolución de este índice, que nos sirve para saber cuál es la inflación, es decir, el incremento de los precios a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos precisamente el comportamiento del enero del 2008 a enero del 2021. Y en la parte de arriba de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos tenemos ese mismo índice, pero para ese país. Tanto el índice estadounidense como el mexicano, que miden los precios al consumidor, se publican de forma mensual, y ambos describen los cambios en los precios de un periodo a otro para una canasta de mercado de bienes y servicios. Asimismo, también tenemos, para ejemplificar, otro índice, que sería el Índice Nacional de Precios al Productor. En la parte de arriba tenemos el comportamiento de México, y en la parte de abajo tenemos ese mismo índice, pero para Estados Unidos. Mencionan los autores que este índice se remonta a 1890 y es publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Para este país, este índice refleja más de 3.400 productos básicos. Los datos de precios se recopilan de los vendedores de los productos básicos y se refieren a la primera transacción de gran volumen de cada producto. Y se puede clasificar como un índice tipo Laspers. Tenemos otro ejemplo. Tenemos el índice Dow Jones de Estados Unidos de la bolsa y también el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí hay que mencionar que no hay que confundir el INPC del IPC. En el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que se mide es el incremento de los precios de la canasta básica. Y el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa, lo que nos refleja es el incremento de los precios de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Su variable en Estados Unidos se le conoce como el índice Dow Jones. Aunque también hay otros índices como el índice Nasdaq, que mide nada más el incremento de los precios de los bienes tecnológicos. Tanto el Dow Jones como el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, lo que miden es el índice de precios de las acciones. Y ambos son un indicador
más que un índice, tal y como lo señalan los autores. Se supone que en ambos índices lo que se recopila es el precio medio de alrededor de 30 acciones industriales específicas. Sin embargo, sumar los precios de todas esas acciones y dividir por 30 no calcula así de simple su valor, sino que se debe más bien a la división de acciones, las fusiones y la adición o eliminación de las acciones. Cuando ocurren cambios, se hacen ajustes en el denominador usado con el promedio. ¿Qué usos le podemos dar al índice nacional de precios al consumidor que calcula el INEGI? Bueno, por un lado, permite a los consumidores determinar el efecto de los aumentos de precios en su poder adquisitivo. Es decir, que si metemos nuestro dinero al banco y el banco nos da una tasa de interés por estar guardando ese dinero y esa tasa de interés es superior al índice inflacionario, que es calculado a partir de la variación porcentual de este índice nacional de precios al consumidor. Entonces, si esa tasa de interés está por arriba del incremento inflacionario, entonces nuestro dinero mantendrá su poder adquisitivo o incluso lo incrementará. Pero si la tasa de interés está por debajo de ese nivel inflacionario, entonces nuestro dinero está perdiendo valor adquisitivo. El INPC, hasta hace unos meses, era un criterio para la revisión de los salarios, pensiones, pagos de pensión alimenticia, etc. Es un indicador económico de la tasa de inflación y además nos permite calcular los ingresos reales, es decir, una vez que se incrementan esos salarios y se descuenta el componente inflacionario, entonces eso será nuestro ingreso real. Como pueden ver, para calcularlo es simplemente una división. El ingreso monetario actual entre el índice nacional de precios al consumidor de cierto año base. Es decir, con respecto a este año base es con el cual vamos a poderlo comparar. Aquí tenemos algunas de esas fórmulas. La primera es para conocer el ingreso real, es decir, el ingreso monetario entre el índice nacional de precios al consumidor nos va a dar como resultado el cálculo del ingreso real. Otra fórmula: si dividimos, por ejemplo, las ventas actuales entre un índice apropiado, lo que vamos a tener o vamos a obtener son, por ejemplo, las ventas deflactadas. Y en la última fórmula, si dividimos, por ejemplo, $1 entre el índice nacional de precios al consumidor mexicano y su resultado lo multiplicamos por 100, lo que se va a obtener es el poder de compra o poder adquisitivo de nuestra moneda con la cual estamos comparando. En este caso es el dólar. Veamos algunos ejemplos. Para poder calcular el ingreso real a partir del ingreso y del índice nacional de precios al consumidor, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir el ingreso anual, que en este caso son 20,000, entre el índice de precios al consumidor de cierto año base, que en este caso fue de 1982, 84 igual a 100. Al hacer esta división y el cálculo, lo que se obtiene es el ingreso real, es decir, el ingreso una vez que se toma en cuenta su incremento y la inflación dada para ese periodo.
También se puede utilizar el índice nacional de precios al consumidor como un deflactor. Por ejemplo, tenemos las ventas deflactadas, que sería igual a las ventas actuales entre un cierto índice apropiado. Y el otro ejemplo, el poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, tenemos un dólar entre el índice nacional de precios al consumidor mexicano, su resultado por 100, entonces nos estará dando el poder adquisitivo del peso con respecto al dólar. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Agradezco su atención. Nos vemos en la próxima clase.